Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Sé que mucha gente me está conociendo por el nombre de KH, pero antes de llegar a ser KH, pues yo fui y soy Iván Hernández. Les voy a contar toda mi historia para la gente que le interese saber el trasfondo de quién soy y por qué soy como soy. Voy a dejar una sección como de puras imágenes de mi vida para que la gente vaya conociéndome un poquito más. Más que un podcast, es como una autobiografía. Yo nací el 4 de julio de 1989. Mi mamá y mi papá me quisieron muchísimo desde que nací. Me compraban como muñecos para que jugara con ellos. Aquí a continuación les presento a mis padres. Mi mamá, Irma Yolanda Solís, siempre me trajo muy bien cuidado, siempre me trajo muy bien vestido, siempre intentaba como que hacerme muy feliz con caricaturas y todo lo demás. Y aquí mi papá, Rodrigo Hernández Hernández, quien trabajó toda su vida para tenernos de la mejor manera posible, lastimándose su espalda en el trabajo de la matanza de allá en Kansas City, cuando vivíamos allá. Soy originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Yo nací con una displasia, la cual se llama displasia anhidrótica, la cual pues lleva varios factores, los cuales son los tres más importantes que voy a mencionar. El número uno es no tengo como dientes. Número 2, no puedo sudar. Y número 3, no se me desarrolla tanto como el vello facial, como el vello corporal, por así decirlo. Entonces soy lampiño de las piernas, de los brazos. En esa época nada más había 3 niños como yo, con displasia anhidrótica. Nada más 3 en todo el mundo. Después se fue como que habiendo más casos y más casos. No sabemos el factor del por qué pasó eso, pero en como pocas palabras, a mí no se me desarrolló una glándula en la cabeza que se llama glándula sudorípara, la cual te permite como expedir sudor. Les cuento una de las cosas muy malas que pasa al no tener como esa glándula. En su mayoría las personas como que sudan y como que se refrescan de cierta manera con el airecito porque se moja su piel. Yo no. Por el contrario, a mí se me queda el sudor dentro y me quemo literalmente por dentro. Y es muy desesperante, se me pone muy caliente mi espalda, se me ponen muy caliente mis pies, a mi cabeza se me pone muy caliente. Los doctores, desde que estaba chico, dijeron que pues yo iba a ser así para siempre. Mis papás decidieron buscar como una segunda opinión y nos mudamos a Kansas City, en Estados Unidos. Cuando tenía 3 años, pues llegamos para allá, nos recibieron mis tíos Ismael y mi tía Patty, y ahí vivimos en su casa durante un tiempo. Él es mi primo Edgar, el que está en el como barandal. Andábamos en el zoológico ahí. Mis tíos Ismael y Patty dijeron que nos fuéramos para allá, que porque los doctores tenían como que la medicina más avanzada y veríamos que, pues qué hacer. Ella es mi tía Patty, ahí está mi mamá y mi primo Edgar. Edgar es hijo de mi tía Patty. Cuando nos fuimos para allá nos recibieron bastante bien, me vieron los doctores en Wichita y dijeron que pues no era como una enfermedad, es como una condición de vida con la que yo iba a tener que vivir toda la vida. Como no tenía dientes, me hicieron una placa es como dientes postizos, los cuales fui aprendiendo a usar pues poco a poco desde mi niñez. Yo recuerdo que era muy difícil, muy difícil porque la placa se pegaba a base de pegamento en el paladar, pues de la placa, ¿verdad? Y a mí me daba mucho asco. Siempre he sido una persona que le da mucho asco muchas cosas. Entonces fue muy difícil para mí el hecho de quitarme el pegamento. Era terriblemente, pues así pues horrible. Realmente no está chido. Cuando eres niño, como que no te afectan casi nada de lo que pasa a tu alrededor. Te enfocas en tu vida, te enfocas en ser feliz, en las personas que te aman, como por ejemplo tus padres, tu familia. Visitas como que a zoológicos, ves animales, ves cosas muy bonitas, ves cosas muy padres. Él es mi tío Ismael, el que les digo que pues es esposo de mi tía Pati, también que en paz descanse, ya no está con nosotros desafortunadamente. Debo decir que pasé una niñez muy bonita gracias a mis papás, que nunca se rindieron, que nunca me hicieron de menos, que siempre me hacían como que sentir muy especial, como que me hacían sentir un gigante, aunque era un niño. Agradezco siempre voy a agradecer a mis papás por eso. Cuando tenía como, no sé, un año de edad, le conté a mi mamá que un doctor le dijo que yo no iba a vivir mucho tiempo. Entonces mi mamá se puso muy triste. Mi tía Pati le dijo, no, que no le hagas caso, vamos a tomar otra opinión. Y otro doctor
No, dijo que sí iba a vivir mucho tiempo, que dependiendo de cómo me cuidara y así. Los doctores dijeron que para regular mi temperatura era, uno, mojarme en mi camisa; número dos, tener una toalla húmeda para tenerla cerca de mi espalda; o mojarme en mi cabeza para que con mi cabello pues se fuera como refrescando y regularizando mi temperatura corporal. Una de las primeras veces que estuve a punto de morir fue cuando me enfermé de pulmonía o neumonía, no recuerdo qué fue. Uno de los doctores que me atendió dijo que no, que ya no le iba a armar. Pues mi mamá otra vez se sintió muy triste, entonces buscaron otro lugar y otro doctor hizo hasta lo imposible y me salvó la vida. Y pues bueno, estoy aquí contando las historias. Me pasé muy contento con las cervezas. Era su cumpleaños. Aquí tengo mis primos Edgar y Jorge. Jorge es hijo de mi madrina. Mi madrina tiene 3 hijos: Jorge, Karina y Pablo. Ahorita les cuento sobre Pablo porque Pablo fue una de las primeras personas que me hizo la vida de cuadritos. Él me pegaba siempre que me veía, siempre me pegaba, siempre. Y decía, fue un accidente, fue un accidente. Yo no sé por qué lo hacía, si lo disfrutaba o qué. Aquí está Pablo. Era Pascua y yo recuerdo muy bien ese día porque nos decían, vayan y jueguen ahí al parquecito, vayan y jueguen, y es que encuentren los huevos. Y él me decía cosas como que te voy a pegar, o me decía cosas feas. Y yo me sentía como que asustado y me sentía triste, pero bueno, éramos niños. En la actualidad ya todo es muy diferente. Después del tiempo se dijeron que si me iban a meter a la escuela, dijeron que sí, que aceptaban desde los 3 años. Y mírenme aquí en el preschool a los 3 años de edad, cursando pues el kinder con diferentes tipos de niños, con 2 maestras, una de soporte y una era la principal. La de la derecha era la señorita Jones. Me acuerdo que me gustaba desde que estaba niño. Pero lo curioso de esto es que también me gustaba la niña enseguida de mí. Para los que no sepan, soy el de verde. Aquí acababa de llegar de la escuela, nos hicieron darles como un regalo, un detalle al Día de las Mamás. Mi mamá se puso muy contenta, me acuerdo que lloró ese día. Y yo me asusté porque dije, a lo mejor hice algo malo, pero después me dijo que no, que era un detalle muy bonito. Todavía lo recuerdo y aunque ha pasado muchísimos años, todavía como que vive en mí ese recuerdo. Vivíamos en una casa, pasábamos por ese camino y eran como 2 casas más y era nuestra casa. De aquí iba llegando también en el bus, bueno, en el camión, traía mi trajecito de Wolverine. Me acuerdo que la del camión se llamaba Barba. Y yo me, yo me quedaba pensando, pero no tiene barba. Después entendí que se llamaba Bárbara. En la escuela a veces pasaban por mí para ir con el doctor, para revisión general de cómo iba y cómo me sentía y pues no sé, estudios normales, supongo que para lo que tenía, bueno, para mi desplasia. Después conocí a muchos niños, tenía mis fiestas, por ejemplo aquí, tenía una de mis primeras fiestas, tenía mi pastel, no sé qué es, como de Carlitos. Y aunque no me lo crean, ellas dos fueron mis primeras 2 novias al mismo tiempo. Y sí, suena muy extraño. Primero la de rojo me pidió que si quería ser su boyfriend. Y luego después la hermana dijo, ¿tú eres el boyfriend de mi hermana? Y no, sí, ¿también quieres ser el mío? Yo, ok, yo pensé que eran como amigos. Y de repente cuando la de rojo se enteró, me dio una cachetada bien fuerte. ¡Pum! Me volteó la cara. Fue la primera cachetada y ese mismo día dejaron de ser mis novias ambas. Mi primo Edgar se reía porque decía, ja, 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 ¿cómo es que anduviste con las dos? No manches, güerito, que esto y que lo otro. Pues no me decía no manches, nada más, pues era otra expresión en aquel entonces. Miren la cara de Pablo, como de que se malía, como que, te lo voy a embarrar de pastel. Y André, dicho y hecho, me embarré el pastel y lloré. Miren mi cara llorando, mi papá risa y risa, mi mamá así como que, hey, ¿estás bien? La verdad no pude elegir una mejor familia que la que tengo. Mis papás fueron más que personas, fueron y son como ángeles que envió Dios a cuidarme. A veces vivíamos como muy apretados económicamente, pero siempre fuimos muy felices. Aquí vienen uno de los primeros momentos vergonzosos de este podcast, de esta autobiografía. Ese era mi primer perro. Bueno, tuve mascotas. Ese fue mi primer perro. Se llamaba La Chingadera. Mi papá le puso así porque era un perro de unos vecinos y siempre me ladraba, siempre, siempre, era muy enojón. Y mi papá decía, mugre chingadería, que quién sabe qué. Y bueno, se le quedó la chingadera al perrito este.
Después tuve también al mismo tiempo este perro que se llamaba La Tona. La camioneta que teníamos atrás fue nuestro primer carro que tuvo mi familia, pues allá en Kansas City. La Tona era muy dócil, era muy amorosa. Y ¿qué creen? También tuve mi primer gato. Mi primer gato se llamaba Tintino, que creíamos que era una gata, pero después de tiempo nos dimos cuenta que era un gato. Aquí está, miren. Recuerdo mucho que lo quería un montón, lo quería muchísimo. Y de las primeras tristezas que pasé en mi vida, me di cuenta que el gato se metió en el aire de esos de agua, de esos de paja, con una vecina, y estaba en su casa y olía raro. Y un día destaparon el aire y estaba mi gato muerto, con gusanos en el estómago. Lloré mucho. Ellos son mis abuelos por parte de mi papá, que es mi abuelita Delia Hernández, que ya falleció. Vivimos en su casa un tiempo después de regresar de Kansas City para Ciudad Juárez. Y él es mi abuelo Alfredo Hernández Hernández. Dicen que de cierta manera me parezco mucho a él. Y entre todos los nietos decían que yo era su favorito. Por eso mis primos me pegaban. Mi abuelo me quería mucho, mucho y tenía muchos fierros en el patio. Mi abuelo se dedicaba a arreglar lavadoras y no dejaba que nadie agarrara sus fierros, sus herramientas, pero yo las agarraba y él decía, no, me ponían dedo mis primos, mira abuelito, y el güero agarró sus cosas y mi abuelito decía, no, no, déjenlo al güero, él puede, él puede. Y a mis otros primos sí los regañaba muy feo. Teníamos fiestas como pues de la familia, ahí están mis primos. Mi prima Jael arriba, el que está en brazos es mi primo Chapo, está mi prima Carla que lo está agarrando, arriba está mi prima Karina y está su novio Vance. Estaban súper jóvenes ahí, pues estaban bien chavitos, hasta la fecha todavía siguen juntos. Siempre me ponían ese cuernitos y nunca me di cuenta hasta que veía las fotos. Aquí estoy con con mi almohada. Era como un cojín que me gustaba mucho. Lo vi y mi mamá dijo, se lo voy a comprar. Siempre lo traía para todos lados, para todos lados. Era uno de mis cojines favoritos. Siempre lo voy a recordar con mucho cariño. Siempre, siempre. Lo que se me hace bien raro es que es eso blanco que se veía. Parece como un fantasma, como humo. No, no sé qué sea, qué raro. Ah, ya, son como burbujas. Me estaban aventando burbujas, miren. Me gustaban mucho las burbujas. También íbamos a como la laguna, que es como un lago, por así decirlo. Nos podíamos meter y había así como que a veces abajo como tortugas y como estrellas de mar y cosas por el estilo. Estaba muy fresco, para mí era así como que lo mejor, porque ya ven que les digo que pues pasaba mucho calor y sufría muchísimo. Bueno, pues ahí era como mi lugar favorito, por así decirlo. Hay un detalle que se me pasó decirles sobre lo de la displasia, y es que los doctores dijeron que me tenía que cuidar porque si no me cuidaba mi temperatura corporal, mi mente podía como que, bueno, no mi mente, mi cabeza podía estar tan caliente que me podía como cocer el cerebro y me podía caer en estado vegetativo. Entonces, sí, mis padres fueron muy cuidadosos en el tema de cuidar mi temperatura y que no exponerme tanto al sol, y si me exponían era así como que con una toallita mojada o con una camisetita mojada. A continuación se acerca como que las fechas favoritas de mi niñez y me imagino que de todos los niños, y era Halloween. Me disfrazaba siempre de Wolverine. Me quedaba bien grande el traje, miren, si se fijan, la máscara ni siquiera me quedaba bien. Me daba mucho miedo pedir dulces, pero mis primos Pablo y Jorge siempre iban conmigo. También tenía mi trajecito de los Power Rangers, que yo era el Power Ranger blanco, ¿eh? Ahí les encargo. Tampoco me quedaba el traje. Siempre fui muy chiquito. Ahí estábamos en la casa de Kansas, que es la casa donde estoy viviendo actualmente. Tenemos mucho tiempo viviendo en esta casa. Y me acuerdo que le decía a mi mamá, mira, mira, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y me ponía el traje y mi mamá, wow, y me emocionaba mucho. Un día en Walmart había como un lugar para tomar fotos y me tomaron esta foto que le gustó mucho, mucho a mi mamá. Cuando mi mamá trabajaba allá también, le preguntaban, oiga, ¿su hijo es coreano? ¿Su hijo es chino? No, es que parece mucho oriental. Estoy de acuerdo. Sí, parezco un poquito como entre chino y coreano. Me veo muy feliz con mis tenis de los Tortugas Ninja. ¿Se acuerdan que les dije que era el consentido de mi abuelito? Realmente no mentía. Siempre estaba sentado con mi abuelito y me contaba historias y me cantaba
me ponían la televisión, pero era muy raro porque mi abuelito tenía la fama de que era muy regañón, que era como que no le gustaba que hicieran ruido, pero como yo era muy serio, pues siempre, pues como que me atendía mejor, de cierta manera. No recuerdo la neta que él estaba diciendo ahí, pero mi abuelito siempre como con mucha calma, así como que, ¿qué me dice, mijo? No, que esto y que lo otro. Siempre fui muy vergonzoso de que le tenía que decir algo a mi abuelita y, dígale, mijo, dígale. Y yo, ah, es que me da vergüenza. Mi abuelita, pero ¿por qué, mijo? Que no sé qué, no, es que quién sabe qué. Y bueno, total que al final siempre le decía, a lo mejor yo creo era así como que quería que hiciera una comida, pero me daba vergüenza decirle y al final siempre, pues sí hacían la comida que me gustaba a mí. Estoy casi seguro de que aquí mi abuelita enfermó, estábamos acostados junto con ella. Pues ahí estaba mi papá. Mi papá tenía el cabello largo desde que estaba joven. Estaba mi abuelita, mi mamá también siempre tuvo el cabello largo y chino. Se lo planchaba y ahí estoy como muy feliz. Siempre fui de los niños que no les gustaba tanto que les tomaran fotografías, como que se sentía un poquito incómodo, pero eh, después como que ya me fui acostumbrando. Para este entonces todavía vivíamos en Kansas City, ya no llegamos a la parte donde regresamos a Juárez. Mi mamá siempre así como que, una foto y, espérate, espérate. Tan bonita mi mamá siempre. Yo siempre recuerdo a mi mamá como siempre alegre, siempre muy feliz, siempre muy trabajadora, muy emprendedora. Yo creo que de ahí aprendí de ella a emprender porque siempre andaba buscando qué vender o cosas por el estilo. Le gustaba mucho ir a la Walmart y siempre se traía cosas como plantas, cosas por el estilo. Aquí están mis tíos, mi tío Esther y mi tía Esther y mi tío Arturo. Y ustedes me querían mucho. Bueno, todavía me quieren, supongo. Bueno, ya no nos llevamos tanto, o sea, como que no nos frecuentamos, porque como ya no tengo visa, pues ya no puedo ir hasta allá, pero pues sí estamos en comunicación. Recuerdo que en esta Navidad me regalaron como que un carrito que quería y andaba muy contento. Vean mi cara de sueño. Ven esa cosa peluda, era un perro también. Se llamaba Benji. Benji se escapó. Mugre perro, recuerdo que lo quería mucho. Teníamos un patio con bardas pequeñas. Se saltó y se fue. Y lloré mucho, mucho, mucho. Aquí ya vamos a pasar a cuando estaba un poquito más grande. Aquí si se fijan, pues ya tengo entre unos 7 8 años. Ya estábamos en Kansas City. Aquí mi papá trabajaba en una maquila. Creo que era Erumex, no estoy muy seguro, pero era como una posada. Y fuimos, había payasos, animaban, miedo a los payasos, todavía me dan miedo. Pero mi papá me dijo, no, ven, vamos a quitarte el miedo, tómate una foto con ellos, son muy famosos. Y ya me tomé foto con ellos. Ese mismo día recuerdo que estaba muy emocionado porque andaba Gasparín, bueno, una botarga de Gasparín, y era de mis películas favoritas. Corrí y le dije, una foto, curiosamente era una chica. Después, aquí estaba mi papá en su trabajo, que era Edumex, creo que era supervisor, no recuerdo, pero creo que tenía un puesto así como que pues bien. Dicen que era muy mamón, ¿eh? Y aquí nos fuimos a comer. Creo que era una alberca y comíamos pollo. A mí nunca me gustó la carne porque pues no podía comerla porque batallaba mucho con los dientes. Ya ven que les dije que no tengo. Bueno, pues batallaba mucho y siempre compraba un pollo para mí. Esta era la casa de mi abuelita, la recuerdo muy bien. Ella es mi tía Yolanda. Mi papá tiene como 6 o 7 o 8, no me acuerdo cuántos hermanos, cuántos tíos tengo. Tengo muchos. No me acuerdo qué estábamos haciendo ahí, pero nos veíamos muy felices y después llegó un momento muy importante. El día que mis papás se casaron fue una boda triple. Los de la derecha son mis padrinos, en medio pues mis papás y enseguida a la izquierda unos tíos. Fue una boda muy bonita. Yo recuerdo que pues yo bailé, pero no recuerdo mucho. También recuerdo que me dormí y después, ¿qué creen? Me metí a la escuela. Dicen que la niñez es algo que marca mucho tu vida y en mí la marcó demasiado. Por primera vez, cuando entré a la escuela, fui juzgado, fui cuestionado, fui insultado por otros niños. ¿Por qué eres así? Jaja, no tienes dientes, eres un niño chimuelo. No manches, es muy feo. Miren cómo es, usa lentes. Me empezaron a decir muchas cosas que bajaron mucho mi autoestima. La escuela fue aquí en México, se llamaba Ricardo Flores Magón. Yo me acuerdo muy bien. Nadie se juntaba conmigo, todos me hacían como el feo. Mi mamá iba al recreo, sí, y ahí estaba conmigo, y mi prima también, Claudia. Ese es como que un reconocimiento, o no sé qué rollo de cuando estaba en cuarto grado, era cuarto B.
La verdad, los años de la primaria fueron muy duros. Yo comía pues mi lonche. Ya cuando ibas creciendo, como que ya no querías que tu mamá te acompañara porque te sentías niño grande. En los primeros años sí mi mamá iba, se estaba ahí hasta que me comiera mi comida, hasta que un día le dije, no, nada más tráeme el lonche, yo aquí me quedo. Pero pues realmente me la pasaba solo, estaba como que atrás del salón, y comía solo. Me peleaba todos los días. Recuerdo que todos los días me peleaba porque no quería que me insultaran, no quería que me dijeran cosas como Chucky, como feo, como marciano, como raro. Entonces siempre eran peleas, peleas y después de tiempo me gradué. Ahí está. Uno de mis pocos amigos que tuve en la vida, en la primaria, se llamaba Javier Montelongo y recuerdo que ese era como un regalo que me dieron mis papás, pero él lo sostuvo. Y ahí estaba muy como presentable. Ven, sí tenía cabello, no todo el tiempo fui pelón. El vals fue todo un caos porque todos descoordinados y lo último me pusieron con otra persona que no era y no, todo un caos. Tuve un maestro de sexto grado como todos, ¿verdad? Pero este profe fue especial. Recuerdo que se llamaba Amalio. Amalio fue uno de los mejores profes que tuve en la vida porque era súper divertido, era súper amable, era súper empático. Él hizo una pijamada en la escuela y pidió permiso a los papás y todos fuimos, hicimos una fogata, vimos películas de miedo, contamos historias de terror, bailamos. Fue algo que nunca voy a olvidar, estuvo muy, muy, muy padre. Ya no quiero entrar tanto en detalles sobre lo que pasé en la primaria porque no quiero que se alargue tanto. Cuando fui creciendo, pues ahí tenía como que más amiguitos del barrio, por así decirlo. Estaba, pues atrás está mi prima Claudia, atrás está Chuy, uno de mis primeros amigos de aquí pues de la casa, ya no vive tampoco, pues lo mataron. Y enseguida, no sé quién está, Pablo. A mis 9 años de edad llegó la persona, una de las personas más importantes en mi vida, alguien que llegaría para quedarse siempre. Y aunque yo no la quería conocer al principio, porque pensé que me iban a reemplazar, la conocí y es mi hermana. Mi hermana Lisette. Bueno, casi siempre le dicen Paola, pero la familia le dice Lisette casi siempre. Ahí disculpen la como mala edición de las fotos, pero es que las fotos son viejitas, a lo mejor no lo saben, pero antes no había celulares, antes no había cámaras digitales, antes eran cámaras feas que le metías un rollo y así como saliera, no la puedes editar. Ahí estaba en sus primeras fiestecitas con su regalo de cumpleaños, era ropita casi siempre. Aquí me estaba haciendo el dormido junto con ella. La vi dormida y dije, toma una foto, mamá, toma una foto. Y luego ya, vamos a hacer como que el dormido. Y ya, también me estaba chupando el dedo, según yo. Aquí mi papá la abrazaba mucho, mucho, mucho. La cara de mi hermanita, así como que, ay, tengo calor. Ay, mi hermana. Y aquí les muestro la foto más importante que tengo hasta el momento y es su primera sonrisa. Y yo la capté en una cámara porque estaba jugando con la cámara y de repente la vi en su cuna, la volteé a ver y dice como que le iba a tomar una foto y de la nada sonrió y se quedó. Fue la primera sonrisa de mi hermana. Aquí yo ya tenía 9 años de edad, mi hermana tenía, no, tenía 10, mi hermana tenía como un año, yo creo. Ya voy creciendo, chicos, ya voy creciendo, no me estoy estancando tanto en la historia. Les dije que iba a ser una historia un poquito larga, así que si quieren seguir escuchando, ya falta poco para que llegue a la época de la música. Aquí había otra fiesta de ella. Los globos estaban más grandes que ella, casi, casi. Esos sillones rojos fueron los primeros que tuvimos aquí en la casa. Miren, se veía bien bonita, así como muy inocente. Y ahorita, no, hombre, me agarra juido, me dice muchas cosas y bullying y me dice popó y muchas cosas así. Aquí también mi mamá había cambiado, se había laciado su cabello, se me hace que se ve muy bonita mi mamá. Creo que mi mamá siempre fue una mujer muy bonita y muy buena gente, muy buena persona, con muy bonitos sentimientos, muy trabajadora, como les dije, muy emprendedora. También se vestía bastante chida. Bueno, a mí se me hace que se vestía bastante chido. Aquí mi hermanita en las escaleras ya caminaba, ya caminaba. Miren cómo creció tan rápido. Tengo muchas historias de con ella cuando estaba chiquita. Lloraba cuando me iba a la escuela y la ponían a ver Teletubbies y con el solecito que se reía y ella se entretenía.
Pero bueno, aquí yo creo que ya tenía unos 4 años de edad aproximadamente. Además, siempre ha sido muy amante de las plantas, así que hay una plantita atrás. Esas son las escaleras de la casa. Mi hermana crecía a pasos agigantados. Miren, miren, aquí tenía, yo creo que ya tenía unos 5 años, yo creo. Yo tenía alrededor ya de 14 años. Esa perrita se llamaba Chucha. No tenía un nombre, así que le dejamos el nombre de Chucha para acá y que Chucha para allá. A mí en esa época era como la adolescencia y no me gustaban las fotos y era, ¿quién te tomaron la foto? Yo no quiero, ándale. Estaba con mi carota, inclusive mi camisa, miren, estaba como bad face. Mi mamá tuvo muchos cambios, mi papá también se cortó su cabello, mi mamá se puso mechas. Miren, mi hermana ya estaba grandecita. Yo creo que ahí tenía como unos 6 años, porque yo recuerdo que le llevó 9 años de edad y para ese entonces yo todavía no tocaba guitarra. Fui creciendo y ya tenía 14 años en esta foto. Según yo hacía ejercicio y según esto me marcaba. Tuve un mejor amigo en ese entonces, Adrián. También lo pueden encontrar aquí en TikTok como el Adrián Leone. Él se dedica a tocar como correos tumbados y cosas por el estilo. Aquí les presento a Edgar, bueno, a Adrián. Yo le digo Edgar porque sí lo conocí. Y con una foto que nos tomábamos, yo me tomaba una foto y él se la tomaba igual porque era así como que comparando nuestro progreso. Estábamos bien chiquitos. En ese entonces era muy solitario, muy, muy solitario. Nada más tenía dos amigos en ese entonces, él y mi amigo José Luis. Mi amigo José Luis era como 4 años menor que yo, tenía 10 años, me acuerdo. Y entre él y yo jugábamos al trompo. Yo empecé a jugar al trompo a los 14 años y fui muy bueno. Cualquier lugar donde yo iba, cualquier lugar que yo ganaba. Y José Luis como que le caí bien y me dijo, enséñame a jugar trompo, yo sé jugar pero no sé tanto. Para que vean que no soy un hablador, aquí tenía mi dedo bailando en el dedo. Estábamos afuera de la casa. Y sí, te fue enseñando poco a poquito. El trompo lo agarré porque un amigo vino y me dijo, oye, mira este juguete y se pueden hacer trucos y que esto y que el otro. Y a mí siempre me ha gustado aprender cosas diferentes, me ha gustado como adquirir nuevas habilidades con el tiempo. Aquí ya lo podía bailar como que en la cuerda, lo podía aventar hacia arriba, lo podía hacer casi como yo quisiera. Estaba muy suave, me gustaba mucho ponerme camisas largas porque en ese entonces, aunque ustedes no lo crean, tuve una faceta chola y yo tenía mi pandilla y yo era el líder y yo les pegaba, yo les decía qué hacer y bla, bla, bla. Era como el patrón. Aquí tengo otra foto donde estaba haciendo otro truco que les digo, lo aventaba en la cuerda, lo cachaba, lo aventaba, lo cachaba, lo aventaba, lo cachaba. Y ahí como pueden ver, pues ya me iba creciendo poco a poquito más el cabello, ya lo traía un poquito más largo, que a mí no me dejaban tenerlo largo porque siempre me lo cortaban, era como que nomás las puntitas y siempre me lo dejaban como hongo. Y yo no, y en la escuela una niña me decía, hongo y qué hongo. Aquí José Luis ya también estaba aprendiendo al trompo y también lo ponía en la cuerda, nos tomábamos fotos, se veía muy, muy entretenido. Bueno, a partir de aquí ya empieza la época donde empecé a tocar guitarra, pero antes les voy a enseñar por qué empecé a tocar guitarra. Como pueden ver, pues nunca fui muy normal, jamás fui guapo. De hecho, las fotos estas son muy inéditas, nadie las conoce, muy poquita gente, pero ya me gustaría hacerlas públicas porque pues soy yo, no me avergüenza de quién soy. De hecho, me siento muy orgulloso actualmente. Les juro que en mis 14 años, todo lo que pasé hasta los 14 años, de los 6 a los 14 años, siempre fui señalado, siempre fui como insultado. Cualquier lugar donde yo iba era como que, mira, mira qué raro, mira, este está bien feo, ay, qué feo, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esa madre? No era una persona, no eran 10 personas, eran muchísimas personas que me lo decían todos los días. Y el hecho de que alguien te diga tantas cosas negativas diario, te afecta, quieras o no. Mucho, mucho. Ahí me recogí el cabello, ahí era cuando era la boda de mis papás, mi hermana ya estaba más grandecita también. Yo quería andar con una muchacha que, bueno, a mí me gustaba una muchachita y al momento de que pues no me hizo caso, como que me sentí muy triste, me deprimí muchísimo y empecé a dudar, empecé como que a pensar, realmente como que no debería estar vivo, o sea, si ya como que estoy a punto de morir, debe haber sido por algo, a lo mejor tuve que y me empezaron a venir como tendencias, pues así, malas de quitarme la vida. Y yo escribí una carta, recuerdo, era como una nota para mis papás de que yo era tal y tal persona y que aunque ellos me quisieran muchísimo, yo ya no quería estar en este mundo porque me sentía solo,
no me sentía que encajaba con nadie, no tenía amigos más que dos, pues nunca iba a ser como alguien importante. Ayer era mi cumpleaños número 15, cuando regresáramos de Kansas, porque visitábamos a mi tía, yo estaba dispuesto a hacerlo, pero ¿saben qué? Alguien me dijo que no lo hiciera y ese fue Adrián. Adrián me dijo, a ver, güey, ven, vamos a platicar. Digo, dime. Me dice, ¿por qué quieres hacerlo? Digo, no, pues porque no me siento bien. No me siento, pues, chida, la neta, ya. Tú sabes cómo soy, güey. La gente siempre se va a reír de mí. La gente siempre me va a insultar. La gente siempre me va a hacer de menos. Y no está suave, tú no sabes porque tú no lo has experimentado, güey. Pero yo sí he pasado una niñez muy triste. Desde que venimos a México siempre se han reído de mí. Siempre me han dicho cosas feas. Las más comunes eran Chucky, era Gollum, era marciano, era feo, era madre, eran muchas cosas. Estaba muy flaquito, que era un esqueleto, o sea, todo lo negativo que se puedan imaginar, todos los insultos que pueda haber, todos los tuve yo, todos, todos. No hay ninguno que no pasara por mí. Y me dijo, güey, pero es que la vida es muy importante, deberías valorarla, tus papás te quieren un chorro. Le dije, yo sé, güey, a lo mejor yo soy una carga y no me lo han dicho. Yo dije, yo alguna vez quisiera ser aceptado por alguien más, aparte de mi familia. No sé, quiero, no sé, ser reconocido, quiero tener amigos como tú. Tú eres mi único amigo y no sé por qué eres mi amigo. Y me dijo, porque eres bien chida, güey. Me dijo, más allá de lo que eres físicamente, me dijo, eres una gran persona, eres un gran chavo y me caes muy bien, güey, tienes mucho potencial, eres muy inteligente. Me dijo, si quieres hacerlo, antes de que lo vayas a hacer, quiero que pienses en lo siguiente. Me dijo, cuando lo hagas, antes de, piensa en la cara de tus papás llorando en tu ataúd. ¿Te los imaginas? Y me imaginé a mi mamá y a mi papá llorando muy feo y pues no lo hice. A final de cuentas, no lo hice y me dijo él, yo me refugié en la guitarra. Adrián tocaba la guitarra antes que yo. Me dijo, yo me refugié en la guitarra. Deberías hacerlo también. Le dije, si me compro una, ¿tú me enseñas? Me dijo, sí, güey, yo te enseño. Cuando cumplí mis 15 años, en esa foto, junté dinero que me dieron mis tíos y mis papás y me hice de mi primer guitarra. Entonces fui, la compramos juntos y le dije a Edgar, oye, pues enséñame y que explique el otro. Edgar jugaba mucho fútbol en ese entonces. Y mientras yo tenía muchas ganas de aprender a tocar guitarra, él siempre estaba jugando y yo le decía, pues enséñame lo que sea. Y luego él me enseñó el intro de People Are Strange, el tum, 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 People Are Strange. Bueno, el caso que nada más me enseñó eso y cuando le dije, enséñame más, me dijo, nada, aprende como tú puedas. Yo creo que se enojó de tanto que lo insistí. Pero bueno, en cierta parte estuvo bien porque me hizo no depender de alguien y depender de mí mismo para lograr mis acontecimientos. Él me dijo, ahora que tienes una guitarra, güey, enfócate en la música, refúgiate en la música. ¿Y qué más te gusta? No, pues me gusta hacer ejercicio. Ok, haz ejercicio bien cabrón, güey, y métete en el ejercicio, métete en la música. Vas a ver cómo tu vida va a ir cambiando poco a poco y cada vez vas a ir haciendo más amistades. Aunque no lo creas, Iván, alguien más va a creer en ti, además de ti, además de tu familia. Y miren, con mucha disciplina me empecé a marcar y empecé a generar bastante fuerza. Edgar fue la primera persona que me pintó mi ceja. Me dijo, a ver, vente, vamos a pintarte la ceja, ¿cómo te ves? Desde los 15 años hasta ahorita me la pinto. ¿Por qué? Porque no tengo. Y la ceja te da una como personalidad diferente. Me pintaba mis ojos de negro y después de tiempo de practicar y practicar me convertí en esta persona. Me convertí en una persona como tarqueta con mi guitarra y empecé a llamar muchísimo la atención. Ahora no en el aspecto de mira qué feo, mira que esto y que lo otro. Al contrario, decían, oye, mira qué chida gabardina, oye, toca bastante bien, oye, qué fregón, ¿cómo te llamas? Y empecé a hacer amistades sin darme cuenta. La verdadera razón de por qué toqué música al principio fue porque fue un refugio, no tanto porque me gustara. Me creció más el cabello, ya lo tenía más largo, empecé a hacerme mi ceja un poquito diferente, empecé a escuchar muchos grupos, como los que todos los guitarristas escuchan al principio, Metallica, Nirvana, System of a Down, The Doors, etcétera, etcétera. Pasé por varios como físicos, varios looks, con la colita, con el cabello hacia enfrente, pero aún así quedaba como mi esencia chola porque me quedaba la camisa muy larga. Me gustaba usar la camisa muy larga. Me sentía muy cómodo. Esa camisa de homies son como unos cholos que antes vendían en las maquinitas por 5 pesos en los centros comerciales.
Después, pues me creció más el cabello y un poco más, y acá lo tenía un poquito más largo. Me gustaba mucho cómo se me veía en ese entonces, ya me vestía, me seguía vistiendo igual, pero siempre, siempre de negro. Para este entonces yo tenía como 15 años, como con 4 meses más o menos, llevaba 4 meses tocando la guitarra, tocaba 8 horas al día, no había lugar de donde aprender más que pues de mí mismo y de la radio. Yo empecé como todos desde abajo y no digo que soy alguien muy alto ahorita, claro que no, todos somos exactamente iguales, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, sino que en ese entonces, esa casa donde estoy parado, yo pasaba muy a menudo y un día con José Luis caminando íbamos para Soriana, bueno, para Plaza Juárez, se estaba escuchando por esa puerta que se ve atrás, alguien que estaba tocando música de Zeppelin, estaba tocando música de Rush, estaba tocando música de The Doors, y yo le dije a José Luis, no manches, esa música me gusta mucho, ese disco está bien fregón. Y me dijo, no es un disco lo que se está escuchando, güey, son unos vatos que están ensayando. Le dije, está loco. Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo pueden tocar tan chingón? Te lo juro, me asomé y estaba tocando un grupo. Y tocaban bastante chido. Bueno, cuando yo empecé, que nomás me salió una canción, Nothing Else Matters, se me hacía impresionante. Y a partir de aquí conocí a una persona que cambiaría mi vida. Les presento a Daniel Valles, la primera persona con quien toqué musicalmente. Él es baterista, bueno, actualmente ya no es baterista, ahora es cantante y es guitarrista. Esta persona, yo lo conocí porque nos prestábamos juegos de Game Boy, de Pokémon. Y me acuerdo que un día me dijo, no me vas a borrar a mi Pokémon dorado porque tengo a Lugia dorado y con el pecho quién sabe qué fregados. Tenía un amigo muy, muy mala influencia que me dijo, lo borramos y lo empezamos a jugar y lo pasamos todo y lo borré. Y me acuerdo que se enojó mucho el güey. Miren su cara, era como muy travieso, era como muy, no sé cómo decirlo, como muy hiperactivo, era muy valemadrista, pero gracias a él aprendí muchas cosas. Él también estaba aprendiendo a tocar batería y me contactó de la siguiente manera. Un día buscando un pantalón, no me acuerdo para qué era, pero creo que era para la escuela, me encontró Daniel en Plaza Juárez con mi papá y me dijo, hey, a ti te estaba buscando. Y le dije yo, ¿a mí? Y yo pensé que me iba a reclamar lo del Pokémon. Y me dijo, sí, güey, es que necesitamos un bajista en el grupo. Le dije, pero no soy bajista, soy guitarrista. No te preocupes, yo te enseño a tocar el bajo y que la fregada. Y luego le dije, yo no tengo bajo. Y me dijo, yo tengo uno, yo te lo presto, me lo dio mi carnal. Entonces fue el primer ensayo. Yo creí que era el grupo ese que yo había escuchado, pero resulta y resalta que él es el hermano pequeño de quien yo escuché tocar aquel día que les dije que tocaba mi fregón. Como no teníamos vocalista, invité a Edgar porque Edgar cantaba chida y pues ahí nació el primer grupo donde yo estuve que se llamaba, no me acuerdo ni cómo se llamaba, la neta, cambiamos de nombre como de calcetines, el de la guitarra es Paul. Paul no le gustaban las fotografías, se enojaba mucho, pero aún así accedió a tomar una foto con la cabeza bajada. Pues es un buen guitarrista, pero después él faltó, me pasé la guitarra y después él regresó y él se pasó para el bajo y empezamos a tocar en muchos, muchos toquines. Aquí está el buen Paul. Paul, si ves esto algún día, espero no te molestes, hermano. Es una historia de mi vida y me gusta incluirte ahí porque estuviste desde el principio. Eres una persona a quien admiro bastante y tocas bastante chido y eres muy sencillo, así que es un gusto tenerte pues en mi vida. Tocábamos tantas canciones de System que parecíamos tributos. Tocábamos 63 canciones de System, traíamos 10 de Metallica, 10 de Megadeth, traíamos de Godsmack, traíamos de Blink. A mí no me gustaba Blink. Y cuando Daniel me decía, saca esta canción, yo le dije, no mames, güey, no voy a poder. Él me decía, sí puedes. No te digas que no puedes porque no vas a poder. No, es que no, sí puedes, güey, sí puedes, güey. Te veo en el siguiente ensayo el martes, güey, a las 7. Y sí puedes, lo que puedas, pero poco a poquito. Gracias a él como me impulsó de cierta manera a creer en mí y a echarle ganas y a creer y a creer y a darle y practicar y practicar. Y al principio nos salían bien mierda las canciones, la neta, pero con el tiempo agarramos mucha experiencia y aquí comienza mi historia. Voy a estar subiendo la historia en 3 partes porque la verdad sí está así como que un poquito tardado en hacer como que buscar las fotografías y luego editarlas y luego para que no salgan tan borrosas. Es un rollo bastante largo. Esta es la primera parte. Si quieres que haga la segunda parte, déjame un mensaje. Déjame un comentario diciéndome, quiero saber cómo empezó tu vida en la música. Porque de momento les he contado lo que va a mi parte de mi vida desde que nací hasta los 15 años. Tengo 34 años de edad, así que tengo mucho
todavía por contar, me queda más de la mitad de mi vida. Lo conté en rasgos pequeños, pero realmente sí fue muy extenso, muchas cosas que viví, pero conté como que lo más, ¿cómo puedo decir? Como más emblemático, por así decirlo. Nos vemos en la segunda parte. La segunda parte también va a llevar puras fotografías y en la tercera parte ya sería pues yo hablando totalmente en vivo para que vayan como mis expresiones y cosas por el estilo, ¿va? Nos vemos muy pronto, chicos.